Cuando se vino todo abajo, las piedras lo lastimaron y lo operó ahí y después lo trajeron para acá. Y actué con una cobardía porque no volví al consultorio. Nunca pudimos hacer el duelo. Ninguno. Ninguno de nosotros pudo hacer el duelo. Demolido. ¿Qué pasó? Mira, estaba bañándome y sentí una explosión y lo vivo acá enfrente y me voló como 10 metros y bueno, aparentemente fue una bomba. La bomba fue. ¿Una bomba? Una bomba. ¿Muchos heridos? Hay varios, sí. Lo llevamos a esta clínica, lo llevamos a esta clínica. Yo venía de Moreno en el tren y me entero en el tren, así, va caminando en el vagón y escucho a la gente que comentaba. Y yo digo, la AMIA, ¿dónde queda eso? Y después, entré solo, ¿viste? Pensaba y decía, digo, cerca del hospital, El día de la explosión, que pusieron la bomba, yo estaba en mi servicio en el 6º piso, estaba en el hall de la sala y siento un estruendo, pero muy, muy fuerte. Yo creí que era un rayo. Y pensé que, la verdad, pensé en mi perra. Dije, hoy debe estar escondiéndose porque tenía miedo a los ruidos. Yo estaba en otorrino. Sentimos un ruido que fue una explosión. Y como acá han explotado tubos de oxígeno, lo primero que sentimos que era un tubo de oxígeno. Yo pasé muchísimas veces. Siempre vi un patrullero, pero nunca supe qué era lo que había ahí. Me enteré en ese momento. Acá está la AMIA. La AMIA totalmente destruida. Totalmente destruida, sí. Señor, ¿qué pasó? Una bomba, ¿qué va a pasar? Un desastre. ¿Cuánta gente adentro? No sé, hay mucha gente. Yo a veces vengo, puede haber 80 personas trabajando. Depende del día. ¿Gente herida en el edificio todavía? Sí, un montón de gente. Gente herida por todos lados hay. El 18 de julio del 94, poquito antes de las 10 de la mañana, explotó un coche bomba frente a lo que era la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, provocando el mayor atentado terrorista internacional en la historia de la Argentina, ¿sí? El saldo de este atentado fue de 85 muertos y prácticamente 300 heridos. Tuvo unas dimensiones realmente, digamos, mayores y constituyó un parteaguas respecto de cómo la Argentina quedaba involucrada en un conflicto que era completamente ajeno. Si la Argentina siempre había tenido una experiencia de cierta lejanía, ¿sí? Toma de posesión, pero siempre tomando este tipo de conflictos como algo distante, este atentado implicaba colocarlo de una manera violenta dentro de su territorio este tipo de conflictividad. Llegué a 11 y cuando vi el lío del terrible, que no se podía venir para acá, ningún colectivo, doblaban todos, policía por todo lado, ambulancia. Pero yo no imaginé que era de tal forma. Yo, viste, bueno, catástrofes grandes, hay chicas y de todas formas, pero no imaginé eso. ¿Qué? Cuando vi que era eso, cuando vine a la guardia me encontraba la miércoles, bueno. Acá están organizando la llegada de camillas. Es inenarrable lo que se está viviendo en Pasteur, entre Tucumán y Viamonte. Nadie está preparado para un evento de esa magnitud. La persona que hace emergencias, que se dedica a la emergentología, tiene que ser una persona con una tranquilidad única, porque vos tenés que pensar ese momento. O sea, te pueden estar hablando, pidiendo, tocando, pero yo estoy con el paciente. Cuidado acá. Espacio adelante. La AMIA ha sido atacada. Vemos los restos de lo que fue la AMIA. El trabajo incesante, personal de bomberos
médicos de todas las entidades. Ya de ahí en más empezó el doctor Sanguinetti junto con el profesor Casalnuovo a organizar de una forma tal la guardia en que los pasillos quedaron desocupados y las camas se extendieron ahí. Dice, bueno, Carlito, vos te quedás acá en la emergencia, en el showroom. Dice, todo lo que tienda y alguno que esté con vos, listo, bueno. Y empezamos a preparar todas las camillas de todos los pasillos, todo el pasillo de acá de Rayo, hasta la guardia. Porque la guardia no estaba habilitada para tanta cantidad de pacientes que llegaron. Fuimos a traumatología y preparamos antibióticos y calmantes. Porque traumatología tenía el pasillo con camillas y gente que estaba en las camillas. Venían los que más o menos deambulaban, como que pasaban por ahí, que se accidentaron, venían. Pero después entonces, bueno, fuimos para allá, yo con mis compañeras y compañeros fuimos a ver qué pasaba, por qué no los traían. Y fuimos ahí, y no, dice lo de la ambulancia, no, dice, porque acá corresponden hospitales municipales, que esto, que el otro, del gobierno, que bueno. Bueno, yo dejo más cantidad de sábanas por si se necesitan. Después tiene jeringas, agujas, guantes, antibióticos, todo eso hay. Se vivió el caos, un caos indescriptible. Escenas de terror. Vení acá, dísela. Son decenas los heridos que han llegado a los hospitales Clínicas, Hospital Fernández, Hospital Ramos Mejía. ¡Por favor! ¡Para atrás todos! ¡Para atrás! De lo que era la AMIA. ¿Cómo puede ser? Un accidente a 2 cuadras y no traen a nadie. Y bueno, llamaron no sé dónde, se comunicaron por teléfono con alguna persona importante y empezaron a traer las ambulancias y a traer pacientes de acá. Del hospital de clínica aquí en la calle Córdoba traen a otro herido en camilla. Podemos verlo, una persona joven. He subido en la camilla de la ambulancia, centrado hasta dentro del hospital. El hospital de clínicas, que está situado a pocos metros de la AMIA, fue quien tuvo que dar respuesta al conflicto inmediatamente, a las víctimas inmediatamente, mientras se estaba desarrollando el proceso de rescate de los bomberos y demás, ¿sí? Y tuvo que dar una respuesta profesional, desbordada en muchos sentidos, porque era un caso de excepcionalidad. En estos momentos en la guardia del hospital de clínicas está llegando otra ambulancia, aparentemente viene con heridos. Un joven, un obrero sería. Lo están bajando en estos momentos. Instantes de tensión aquí en la guardia del hospital de clínicas. Ver la ambulancia que iba y que venía, que entraba a la guardia, la rapidez con que el equipo se armaba, porque acá no es que es uno solo, sino que no somos solos, sino que el médico solo no puede. Tiene que tener un enfermero al lado. Y el enfermero solo no puede. Tiene que tener un médico al lado. O sea que esto es solamente, yo soy un engranaje del reloj que se llama salud. Señor policía, digo, nos dejan pasar que somos del hospital de clínica, venimos a auxiliar a la gente para ayudar. Que ahí al lado de la AMIA había un local grande de telas que vendían y de ahí los médicos les llevábamos los materiales, o sea, caja de cirugía, material que necesitaba ellos para la urgencia, que un médico que no me acuerdo el nombre, estuvo haciendo la cirugía de un paciente que se había caído. Cuando se vino todo abajo, las piedras lo lastimaron y lo operó ahí y después lo trajeron para acá. Íbamos a llevar material. Había médicos que estaban trabajando ahí en el lugar. Y nosotros con los médicos, yo con los médicos nos mandamos por la escalera donde subíamos, que veíamos, no sé si era un pibe, una chica, no me acuerdo, que lo subió el médico ahí al entrepiso y saltó de ahí para donde fue el derrumbe. Y yo le llevé la caja de instrumental para que lo suturara y bueno, y después se le hizo tratamiento y bueno, y salvó la vida del muchacho. Como esas fueron muchas cosas. Llegaron amputados, destrozados total. Que trae otro herido de aquí de AMIA, del lugar de la explosión.
podemos ver a la persona herida. Se organizó el triage con todos los colores, ¿viste? Emergencia, rojo, amarillo, verde, blanco, negro, ¿entendés? Los que eran blancos eran que estaban ambulatorios, o sea que se lo podía hacer los primeros auxilios, atenderlo y después se retiraban. El hospital colaboró muchísimo, 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 y la verdad que se trabajó mucho. Nosotros en nuestra sala las guardias, como siempre, y si alguno se quería quedar, por reforzar, ¿no? Se podía, sobre todo la noche, que es donde más se necesita gente. Se contuvo mucho con el doctor Sanguinetti porque lo primero que se hizo, se habilitó la sala de rayo, que está acá al lado, para hacer conferencia de prensa 2 veces por día. Hemos recibido a 3 pacientes fallecidos. En ese momento una señora, Rosa Montero, me dice, ¿usted me podría buscar a mi chiquito que yo traía de la mano cuando sucedió la explosión? Le digo, ¿cómo es? Chiquito, 5 o 6 años, se llama Sebastián y tiene puesta una campera azul, algo así. Digo, bueno. Le digo a la compañera, le digo, yo voy a bajar. Pero ella me acompañó. Fuimos a terapia de niños, fuimos a la sala de pediatría. Yo no encontraba al chiquito. Fui hasta terapia de adultos. Bajé, no lo encontré y me voy a la guardia. Ahí en la guardia estaba mi compañero Oscar Signorelli. Entonces le digo, ¿no viste entrar un chiquito? Sí, trajeron. Más con una campera azul. Me dijo, sí. Le digo, ¿dónde está? Me dice, no, lamentablemente entró muerto. Salimos y me encuentro con el doctor Sanguinetti recibiendo a Sebastián Barreiro. Llorando el doctor Sanguinetti, que fue el chiquito que lo recibió muerto. Tengo que reconocer que actué, la primera vez creo que actué con una cobardía, porque no volví al consultorio. Me fui a la sala y dije, yo no le puedo decir esto a esta señora de que su hijo está muerto, porque no podía decírselo. Y él lo tenía así y lloraba y yo lo miraba, le decía, doctor, y yo, me fui al lugar del hecho y fue un minuto, pero ese minuto creo que fue eterno. Y después el otro día sí, fui y le dije, discúlpeme, pero no pude venir a decirle que su chiquito, cómo estaba. Ni siquiera pronuncié la palabra muerto porque es muy feo. A una madre o a un padre, ¿cómo le dice usted? Lo que había pasado. Nosotros teníamos la orden, por ejemplo, venía un paciente fallecido o en grave estado, estaban clasificados, se los clasificaba, se les sacaba todo, toda la ropa en una bolsa, se ponía nombre, apellido, estado y se la separaba, se la dejaba en un rincón. Y venía gente que venía a buscar las pertenencias, a ver si estaba. Y no, le digo, ¿yo qué le puedo dar? No le puedo dar nada, le digo, discúlpeme, pero... ¿Y usted sabe cómo es? Y no, mire, le digo, yo lo único que le puedo traer o mostrar todas las cosas que tenemos acá. Y le mostré, uy, sí, ropa de mi hija, ropa de mi hijo, esto. Eso después lo retiró la DAIA. Vinieron ellos con médicos, con abogados y con todas esas personas a retirarlo bajo acta. Momentos de desesperación, un camión conteniendo agua mineral y la cadena humana que traslada estos envases de agua hacia adentro del hospital. Son muchísimas las cosas que todavía aquí se necesitan. En la radio se pedían elementos que no necesitábamos. En realidad, en la desesperación, y yo creo que en la solidaridad de la población toda, hay una situación de querer hacer, participar, de querer hacer algo. Yo hice algo. Traían colaboraciones de todo el lado, de todo traían camiones de agua minerales, camiones de sal, traían palangana, fuentones, pico, pala.
medicamentos, sillas de rueda, bastones, todo. Pero no los necesitábamos, porque acá el hospital estaba muy bien provisto en ese momento. Nunca tanto antes se dio tanta sangre. La tenían que trasladar a otros lugares para conservarlas. Recuerdo que llevé cajas de jeringas a hemoterapia porque había una cola hasta la calle por Córdoba de gente haciendo cola para donar sangre. Y lo que más me emocionó a mí fue que yo estaba en la guardia, se habían puesto unos bancos a la entrada de la guardia, así como aislando, ¿no?, la guardia. Y la gente venía y le traía una bolsita con algodón, jeringa, agujas, guantes y le entregaba eso. Eso para mí era una cosa que la gente nosotros somos un país que siempre colaboramos, siempre tenemos, a pesar de lo que pueda pasar, siempre colaboramos. Lo que sí que después sí quedamos muy pobres porque nunca se pagó la cantidad de meses que estuvieron los pacientes, la cantidad de cirugías que se hicieron. La cantidad de cirugías que se hicieron fue impresionante. Operaron a destajo. Ahí sí corrió mucho el chocolate y el café. Yo mucho le digo a la gente, con la hotelería no se salva nadie, querido. Vos podés tener los bolsillos así, pero si no tenés un buen profesional, médico, enfermero, todo el equipo que te asista, ¿de qué te vale? Desde la época que ingresé a hoy en día hay mucha diferencia. Se notó más la diferencia cuando se incorporó el enfermero en el equipo. Porque el enfermero es el que está pendiente del maletín, de que antes teníamos algunos desfibriladores automáticos, ahora tenemos monitores multiparamétricos, que tengan batería, que tengan lo que tienen que tener, que, por ejemplo, que la tabla tenga todas las cintas para inmovilizar pacientes. O sea, mi radio de acción son 2 metros por 3. Ese es mi lugar paciente. Entonces, tenemos que aplicar todos los conocimientos enfermeros para poder dar la mejor asistencia. Lo que fueron toda terapia y a coronaria de la AMIA, todos se fueron bien, con tratamiento prolongado. Después, varios heridos que también se fueron, pero bueno, después seguían tratamiento. Y vinieron, ellos tienen una noción, yo los veía y me asustaba porque eran muy jovencitos. Demasiado jovencitos, yo decía, ¿son médicos? Sí, son médicos. Y eran médicos especialistas en catástrofes. Y 2 de ellos dijeron, nosotros vivimos en la guerra permanente. Y los perros que traían eran maravillosos. O sea que con ellos recorrimos la morgue, recorrimos varios lugares. Y bueno, hablaron mucho acá, vinieron acá, preguntaron. Personal de Defensa Civil, la Policía Federal, los voluntarios, todos están tratando de colaborar, están colaborando para encontrar, para rescatar a quienes quedan allí debajo de los escombros. El último paciente fue Cacho Chemagüel. Los 3 días que estuvo bajo el agua estuvo lúcido, estaba sobre una viga debajo del agua, los pies debajo del agua, las piernas. Con la desgracia que era diabético. Le hacía broma a los médicos que lo estaban canalizando. Los médicos estábamos entre todos los escombros y entre las vigas para hidratarlo, con tubos de oxígeno, con todo ahí. Después cuando lo trajeron acá, que lo trajeron en la bata, el tipo estaba lúcido, yo lo atendí, le estaba jugando. ¿Cómo te llamas, Cacho? Dice, bueno, Carlito, yo soy el enfermero. Dice, bueno, después vamos a tomar unos vinos cuando salga de acá. Pero vos lo veías al tipo y te daba ganas de llorar. Porque vos lo veías entero. De acá para arriba. Acá para abajo aparentemente era entero. Estaba entero. Pero resulta que estaba todo, lo que tuvo tantas horas las columnas arriba de las piernas y con los pies en el agua. Y aparte después, le tuvieron que amputar las 2 piernas,
Era una persona diabética, una persona grande, pero el tipo estuvo hasta último momento, estuvo lúcido. Se recuerda por los chistes que hacía, porque él mismo se hacía chistes. Decía, a partir de ahora tengo que adelgazar. Era gordito. Por lo menos me desenchufó un poco del tema, porque vos lo veías bien y después yo cuando me enteré, bueno, ¿qué va a hacer? Y todos quedamos muy mal cuando murió. Porque el doctor Rolón, por ejemplo, cuando dio el informe a los medios, no pudo hablar más que 4 o 5 palabras porque entró y se puso a llorar y pegó una trompada en el escritorio. Me afectó la mujer, me afectó a esta señora Rosa, que esa nunca me voy a olvidar, porque si sale en el Clarín, en la revista que ha salido, o cuando se conmemora Sebastián, que ya tendría como 26 años Sebastián. Pero la gente que estuvo en la guardia sí puede haber quedado con mucho más estrés. Ellos vieron cosas mucho más feas. Después de todo ese atentado, nadie vino a decir nada. A mí no me dijeron, Carlito, vos estuviste, y nunca me preguntó nadie, porque si me hubieran preguntado muchos años antes, tal vez hubiera sido muy beneficioso para muchos. Porque se trabajó mucho, se trabajó bien, pero nosotros no teníamos con quién hablar. Lamentablemente uno no puede describir ni decir qué son lo que se veía ahí, ¿no? Porque gente que estaba... Hay que estar en el lugar del hecho. En ese momento, cuando nos citaron para charlar de lo que había pasado, nos dijeron unas cosas tan tontas e infantiles que lo rechazamos. Entonces no se puede decir, sí, bueno, ya va a pasar, ya va a pasar. Y estuve 3 días. Bastante duro. Nunca pudimos hacer el duelo. Ninguno de nosotros pudo hacer el duelo. Al día de hoy no se puede hacer un duelo. A mí me hablan de cada uno de los que atendí y yo me acuerdo. Así que bueno, después lo dieron una semana, pero yo con esa semana nos agradecieron, bueno, sí, agradecida, pero el dolor, viste, no se te va nunca. Así es. Experiencia tras experiencia. El atentado de la AMIA ya lleva 20 años de impunidad. ¿Sí? Después de 20 años, los avances que se hicieron judiciales fueron prácticamente nulos, con un sinfín de pistas falsas, pistas no trabajadas, con cambios de hipótesis permanentes, y una pérdida de pruebas muy importante también, ¿no? Que no han dejado, no han permitido, ¿sí?, dar una respuesta de las dimensiones que debería tener este tipo de situaciones. Y aparte marcando obviamente un símbolo de impunidad, no solo para la Argentina, sino a nivel internacional, respecto de las dimensiones que tuvo esta situación. Del gobierno de Menem no vino nadie a ver a la gente. En lugar que de la colectividad judía venían todos los días a ver a los pacientes que estaban internados y a ofrecer si necesitaban algo, alguna ayuda. Los chicos hoy preguntan ¿por qué? ¿Por qué? Los chicos jóvenes preguntan ¿por qué? Y es feo no poder darle una respuesta. No estuvo presente quien tiene que estar, que es el Estado, porque el Estado no estuvo. Y yo lo he criticado a Menem por eso. Es muy duro, muy duro. Hay que estar. Decir pasó en la Argentina, hay impunidad. Y yo creo que esa herida es cada vez más profunda porque no hay justicia. Si no hay justicia, no se hace el duelo. Estudié en la Cruz Roja, General Rodríguez. Muy sacrificado realmente porque salía de trabajar, iba a hacer las prácticas, me iba a mi casa. Yo vivía en la provincia. Y después, bueno, vine para acá porque me recomendaron acá y bueno, y quedé acá en el hospital de clínica.
Mi madre fue enfermera empírica de Santa Fe. Bueno, y un día pasé por el hospital de clínicas y yo dije, yo voy a trabajar en este lugar. Y siempre nos inculcó que debíamos estudiar, ella no tuvo la oportunidad. Estudiando enfermería, descubro las diferentes opciones que había dentro de la enfermería. Y entré a estudiar en el Hospital Rivadavia. Algo acentuado en la urgencia, en la emergencia, en la adrenalina. Con la idea de ser médica, no de enfermera, sino con la idea de ser médica. O sea que yo no soy enfermero solo, yo trabajé mecánico, vendedor, de todas las especialidades. Buscavida, de todo, siempre trabajando, ¿no? Que siempre me gustó, me gusta y me gustará hasta el final de mis días, porque yo estudié por vocación, no todos lo hacen. Disponible también en cda.gov.ar.